Saludos a todos los papás y mamás de estudiantes, especialmente los que estudian en casa. Bienvenidos al Estudiante GPT, el canal de YouTube donde exploramos la utilidad de la inteligencia artificial y su impacto en la educación en casa. Descubriremos cómo la IA puede revolucionar la forma en que aprendemos. Vamos a entrar primeramente a nuestra página www.padreseducadores.cl. Vamos a ir al home. Este es nuestro sitio web, padreseducadores.cl, donde de manera gratuita colocamos contenido para que los padres puedan transmitir fácilmente. Acá en la parte media de la página está el enlace para entrar al canal de YouTube del Estudiante GPT, y aquí es donde van a entrar todos los videos. Van a tener acceso, y este es el primer video que vamos a hacer en conjunto, que consiste en lo siguiente. Les invito a entrar a la página web, a acceder. Ustedes pueden registrarse acá, luego de eso pueden ir a cursos. Yo ya estoy registrado en octavo básico. Pincho acá. Voy a entrar a lenguaje y literatura, lengua y literatura, octavo básico. Y tengo aquí introducción. Pueden leer acá, tienen enlace directo a los documentos del Ministerio de Educación. La unidad 1 es la epopeya. Tiene sus objetivos de aprendizaje, sus indicadores de evaluación. ¿Y dónde está lo interesante acá? Que si bajan, vamos acá, entrenar ChatGPT como profesor virtual. Te mostraré cómo entrenar a ChatGPT para convertirlo en un excelente profesor capaz de guiar al estudiante en un curso específico hasta alcanzar los objetivos de aprendizaje, todo a su propio ritmo. Imagina las ventajas que esto puede ofrecer. Este entrenamiento va a consistir en la unidad 1, que tiene que ver con la epopeya, en el objetivo de aprendizaje 3, que está aquí. Está muy bien definido por el Ministerio de Educación de Chile, con su objetivo de aprendizaje y los indicadores de evaluación. Volvemos nuevamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el entrenamiento, y el entrenamiento no solo que vaya a enseñar epopeya, sino lo podemos contextualizar. Le podemos dar un marco regulatorio. En este canal nos enfocamos en valores y cultura, y entendemos que cada familia tiene sus propias creencias y principios. Es por esto que vamos a entrenar a nuestro profesor virtual en los valores cristianos para asegurarnos que se alinee con la visión y los ideales de tu hogar. Este es el prompt PT que está abajo. El prompt PT es las instrucciones que se le dan a la inteligencia artificial. El texto que está entre líneas. Todo esto es el texto que se debe copiar y pegar en ChatGPT 4. El texto que está entre líneas que debes copiar y pegar en ChatGPT 4. Donde dice Pablo, lo reemplazas por el nombre de tu hijo o hija. Lo mismo para padre o madre. Te dejo en negrita las palabras que debes cambiar según sea tu caso. Entonces vamos a copiar. Vamos a ChatGPT. Vamos a abrir un nuevo chat. Vamos a elegir GPT-4. Vamos a ir aquí a plugin. Vamos a elegir plugin, que son los que más utilizo. Este Box Script, Ask Your F, y en este caso Wolfram o WebPilot. Para este caso, que es lenguaje, vamos a utilizar acá, vamos a marcar Wolfram y vamos a marcar WebPilot. Vamos a pegar el prompt completo y vamos a enviar toda esta solicitud. Entiendo perfectamente las responsabilidades y expectativas que tienes para mí en este rol de profesor.
Estoy aquí para ayudar a Pablo a aprender y crecer en su comprensión de la literatura, específicamente en el género de la epopeya. Respeto y aprecio tus valores cristianos y me aseguraré de que cualquier discusión o material que presentemos esté en línea con esos valores. Empezaremos con una introducción a la epopeya, un género literario que se remonta a la antigüedad y que ha influido en muchas culturas y tradiciones literarias. Las epopeyas son historias largas y narrativas que a menudo tratan sobre héroes y sus hazañas. Son fundamentales para entender la literatura y la cultura en general. Para lograr los objetivos de aprendizaje y los indicadores de evaluación que has proporcionado, propongo el siguiente plan de estudio. Introducción a la epopeya. Explicaré qué es una epopeya, sus características y por qué es importante en la literatura. Podemos leer ejemplos de epopeyas famosas como la Ilíada y la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio, siempre teniendo en cuenta los valores cristianos. Disposición temporal de los hechos. Trabajaremos en la comprensión de cómo los eventos se organizan en una epopeya. Esto incluirá el estudio de los recursos léxicos y gramaticales utilizados para expresar la secuencia de tiempo. Elementos comunes en textos. Identificaremos temas y elementos comunes en diferentes textos, incluyendo personajes tipo, símbolos y tópicos literarios. Narrador versus autor. Distinguiremos entre el narrador de la obra y el autor y describiremos al narrador de la obra. Análisis de prejuicios, estereotipos y creencias. Identificaremos y discutiremos cualquier prejuicio, estereotipo o creencia presente en las obras que leamos. Comparación de textos. Utilizaremos organizadores gráficos para comparar diferentes narraciones y obras literarias. Evaluación. Finalmente, Pablo demostrará su comprensión a través de tareas escritas y esquemáticas, donde comparará obras leídas durante el año. Durante todo este proceso, estaré atento a las habilidades de escritura de Pablo, corrigiendo cualquier error gramatical o de ortografía que pueda surgir. Mi objetivo es que Pablo no solo aprenda sobre la epopeya, sino que también mejore sus habilidades de escritura y análisis literario. Por favor, dime si este plan de estudio parece adecuado para ti y para Pablo. Estoy abierto a cualquier sugerencia o modificación que desees hacer. Entonces aquí ya ha sido entrenado a través de este prompt, a través de este ingreso de texto, que le dijimos cuáles eran los objetivos, los marcos regulatorios, cuál es el propósito, en este caso de la inteligencia artificial. Voy a presentarme como si fuera Pablo. Hola, soy Pablo, estoy listo para aprender. Hola, Pablo. Me alegra que estés listo para aprender. Vamos a empezar con la unidad 1, la epopeya. Las epopeyas son un tipo de poesía narrativa que se originó en la antigüedad. Son historias largas que a menudo tratan sobre héroes y sus hazañas. Algunas de las epopeyas más famosas incluyen la Ilíada y la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. Las epopeyas son importantes porque nos dan una visión de cómo las personas de diferentes culturas y épocas veían el mundo y qué valores consideraban importantes. A menudo, las epopeyas también exploran temas universales como el honor, el deber, el amor, la pérdida y la valentía. Ahora, vamos a hablar sobre la disposición temporal de los hechos en las epopeyas. En muchas epopeyas, los eventos no siempre se presentan en orden cronológico. En cambio, los poetas a menudo usan técnicas como la retrospección o flashbacks para contar su historia. Esto puede hacer que la epopeya sea más interesante y dramática. Por ejemplo, en la Odisea, la historia de cómo Odiseo llegó a la isla de Calipso se cuenta a través de una retrospección. Odiseo no empieza su historia desde el principio, sino que empieza desde el punto en que está atrapado en la isla de Calipso y luego retrocede para contar los eventos que lo llevaron allí. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora, Pablo? Bien, me hace una pregunta y le responderé que no tengo ninguna pregunta hasta ahora. No, ninguna pregunta hasta ahora. Muy interesante todo lo que me has enseñado. Genial, Pablo. Me alegra que estés encontrando esto interesante. Sigamos adelante.
Ahora, vamos a hablar sobre los elementos comunes en las epopeyas. Aunque cada epopeya es única, hay ciertos elementos que a menudo se encuentran en este tipo de obras. Algunos de estos incluyen un héroe épico. El protagonista de una epopeya es a menudo un héroe que posee habilidades sobrehumanas o es de gran importancia para su sociedad. Un viaje o una búsqueda. Muchas epopeyas involucran a un héroe que emprende un viaje o una búsqueda de algún tipo. A lo largo de este viaje, el héroe a menudo enfrenta una serie de pruebas o desafíos. Intervención divina. En muchas epopeyas, los dioses o seres sobrenaturales juegan un papel importante en la historia, a menudo ayudando o interfiriendo en la vida del héroe. Valores y lecciones morales. Las epopeyas a menudo exploran temas de moralidad y ética y pueden enseñar lecciones importantes sobre el honor, el deber, la valentía y otros valores. Un estilo elevado. Las epopeyas a menudo se cuentan en un estilo de lenguaje que es formal y grandioso. Ahora, me gustaría que intentaras identificar algunos de estos elementos en un texto. Puedes pensar en un libro, una película o un programa de televisión que hayas visto recientemente que pueda tener algunos de estos elementos de una epopeya. Voy a simular que Pablo responde esa pregunta o cualquier otro niño de octavo básico. Eh, Libros que se ha leído Pablo: la Ilíada, o el Éxodo de Moisés. Excelentes ejemplos, Pablo. En este caso nos da el Ilíada del héroe épico es Aquiles, quien es un guerrero con habilidades sobrehumanas. Nos da una pequeña descripción. Luego la historia del éxodo de Moisés también tiene muchos elementos de epopeya. Moisés es el héroe que lidera a su pueblo en su viaje físico de Egipto a la tierra prometida. Luego en el siguiente párrafo ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre el narrador y el autor. El autor es la persona que escribe la historia, mientras que el narrador es la voz que cuenta la historia. Por ejemplo, en la Ilíada el autor es Homero, pero el narrador es una voz sin nombre que nos cuenta la historia de la guerra de Troya. En la historia del Éxodo, el autor sería quien escribió el libro del Éxodo de la Biblia, pero el narrador es una voz que nos cuenta la historia de Moisés y los israelitas. Pregunta: ¿puedes pensar en otros elementos, en otros ejemplos de libros o historias donde el autor y el narrador son diferentes? Voy a simular. Soy Pablo y voy a contestar. No recuerdo. No recuerdo ningún otro libro o historia. Vamos a ver cómo se enfrenta esta respuesta. No hay problema, Pablo. No siempre es fácil recordar ejemplos específicos, especialmente cuando estás aprendiendo un concepto nuevo. Permíteme darte un par de ejemplos más para ayudarte a entender mejor. Matar a un ruiseñor de Harper Lee. En este libro, el autor es Harper Lee, pero la historia es contada por el personaje Scout Finch. Scout es una niña que vive en un pequeño pueblo en el sur de los Estados Unidos, y nos cuenta la historia de cómo su padre, un abogado, defiende a un hombre negro acusado injustamente de un crimen. Asterisco asterisco El Gran Gatsby de F. Cat Fitzgerald. Fitzgerald es el autor de este famoso libro, pero la historia es contada por un personaje llamado Nick Carraway.
Nick es un observador de los eventos dramáticos que se desarrollan en la historia, que giran en torno a un hombre misterioso y rico llamado Jay Gatsby. En ambos ejemplos, el autor y el narrador son diferentes. El autor es la persona que realmente escribió el libro, mientras que el narrador es el personaje o la voz que cuenta la historia. Ahora, vamos a hablar sobre los personajes tipo. Un personaje tipo es un personaje que representa un cierto tipo de persona o un cierto conjunto de características. Por ejemplo, en muchas historias, hay un personaje tipo héroe que es valiente y honorable, o un personaje tipo villano que causa problemas para los otros personajes. En la Ilíada, Aquiles podría ser visto como un personaje tipo héroe, aunque es un héroe con muchos defectos. En la historia del Éxodo, Moisés es un personaje tipo líder o salvador. ¿Puedes pensar en otros personajes tipo que hayas visto en libros, películas o programas de televisión? Aquí voy a contestar la pregunta. Por ejemplo, puede ser Superman y Josué de la Biblia. Vamos a ver cómo se enfrenta a estos dos personajes, la inteligencia artificial, y qué le puedo enseñar a mi hijo en el caso que diera esa respuesta. Exactamente, Pablo. Superman y Josué son excelentes ejemplos de personajes tipo. Superman es un personaje tipo superhéroe. Es fuerte, valiente y siempre está dispuesto a ponerse en peligro para salvar a otros. Aunque Superman es un personaje ficticio, representa muchas de las cualidades que asociamos con los héroes en la vida real. Josué, por otro lado, es un personaje tipo líder en la Biblia. Después de la muerte de Moisés, Josué asume el liderazgo de los israelitas y los guía a la tierra prometida. Josué es valiente, fiel y obediente a Dios, y estas cualidades lo ayudan a liderar a su pueblo con éxito. Ahora, vamos a hablar sobre los prejuicios, estereotipos y creencias en las obras literarias. Un prejuicio es un juicio preconcebido sobre alguien o algo. Un estereotipo es una idea simplificada y generalizada sobre un grupo de personas. Las creencias son las ideas o pensamientos que se consideran verdaderos o reales. En la literatura, los autores a menudo utilizan prejuicios, estereotipos y creencias para desarrollar personajes y tramas. Sin embargo, es importante ser consciente de estos elementos y cuestionarlos. Por ejemplo, en la Ilíada, puede haber prejuicios y estereotipos sobre lo que significa ser un héroe o un guerrero. En la historia del Éxodo, las creencias de los israelitas sobre Dios y su fe juegan un papel importante en la historia. ¿Puedes pensar en ejemplos de prejuicios, estereotipos o creencias que hayas visto en otras historias o películas? Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el ejemplo. Acá, por ejemplo, pueden editar el nombre de este chat y pueden dejar puesto octavo básico, lenguaje y comunicación, para que quede así establecido, o le pueden poner octavo básico, lenguaje y comunicación, o A3, objetivo de aprendizaje 3, unidad 1, para que lo tengan como referencia. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Aquí en Padres Educadores pueden encontrar otros prompts para entrenar a la inteligencia artificial de acuerdo a al curso, la asignatura y el objetivo de aprendizaje, con sus indicadores de evaluación pertinentes. Es cosa de copiar y pegar en un chat. Se puede hacer un chat nuevo si hay otro prompt. Por ejemplo, el próximo va a ser de matemáticas, donde hay que cambiar acá el plugin, hay que quitar el web pilot y vamos a colocar esta hermosa herramienta que se llama Wolfram. Así que la gracia y paz del Señor Jesucristo les llene de gozo por la obra preciosa y hermosa que están haciendo de educar a sus hijos, no tan solo de educar su cerebro, sino también su corazón. Que el Señor les bendiga.